40 millones de personas viven y trabajan en la costa este de los Estados Unidos. Pero toda esta población vive sin saberlo bajo la amenaza de una repentina catástrofe. La costa este de Estados Unidos es el peor lugar donde esto podría ocurrir. No es un litoral aislado ni desértico, es una de las zonas con mayor densidad de población del mundo. Los científicos han encontrado recientemente pruebas de que una ola colosal devastará algún día la costa americana. Será mucho mayor que ningún maremoto o tsunami normal. Es lo que los científicos llaman megatsunami. El daño que causará este fenómeno resulta casi inconcebible, y aún así la mayoría de la gente no sabe nada de él. Estas fuerzas tienen un poder casi ilimitado para causar la destrucción total. Y no hay nada que podamos hacer para detenerlas. Megatsunami, ola de destrucción. El geólogo George Plafka llegó por primera vez a esta remota bahía del sur de Alaska hace 50 años. Lo que descubrió eran indicios de que una extraña fuerza de la naturaleza había arrasado la zona en el pasado. Lituya Bay es uno de mis lugares favoritos del mundo. El paisaje es maravilloso. Las montañas se elevan desafiantes por detrás. Los glaciares caen desde sus cimas hasta el nivel del mar. Y tienes una bahía que es única en esta costa. Plafka vino a Lituya Bay con su compañero Don Mila en 1953. Venían a sondear en busca de petróleo. No encontramos petróleo en la bahía, pero sí averiguamos que había ocurrido algo a una escala catastrófica y pasamos mucho tiempo intentando comprenderlo. Lo que descubrieron los científicos en los años 50 eran pruebas de una fuerza de destrucción anteriormente desconocida. Las pruebas no estaban en las rocas, sino en los árboles. Algo que llamaba la atención era que los bosques maduros no se extendían hasta la costa, y esto ocurría en casi todos los puntos de la zona. Había franjas de árboles más jóvenes por debajo del bosque maduro. A la línea donde se mezclan árboles de distintas edades la llamamos línea de equilibrio. No se tenía constancia de nada igual hasta entonces. Se imaginaron que los árboles supervivientes justo encima de la línea de equilibrio podían contener pruebas de lo que había ocurrido muchos años antes. Cortamos árboles específicos, tomamos muestras de esas secciones y las enviamos a Juneau Forestry Research Lab para que contasen los anillos y nos dieran un análisis de lo que les había ocurrido a aquellos árboles. Esto es una foto de la sección de un abeto tomada por Don Mila y George Plafka en 1953 en Lituya Bay. El árbol estaba justo encima de la línea de equilibrio en la bahía y cuenta una historia muy interesante. El crecimiento inicial del árbol era muy bueno, anillos anchos. De repente cambia. Algo le pasó. Algo debió de golpearle muy fuerte por este lado. Hay una gran cicatriz. El análisis de los anillos de los árboles mostraba que una fuerza violenta había arrasado toda la línea de costa de la bahía.
El bosque parecía haber sido alcanzado por una ola enorme. Para los científicos parecía imposible. Ninguna ola en la historia había alcanzado nunca una altura semejante. Había intervenido una fuerza muy potente que había creado una ola de probablemente 150 metros de altura. Esto equivale a decir la altura de un edificio de 50 pisos. Y no teníamos ni idea de qué podía provocar aquello. Ni las olas más potentes, los maremotos, conocidos entre los científicos por su nombre japonés, tsunami, podían haber causado semejante destrucción. Aquella ola había sido causada por algo muy distinto. No sabíamos qué había causado la ola. Pensamos en un terremoto. Los terremotos producen tsunamis, pero suelen ser de menos de 10 o 15 metros. Y se trataba de algo 10 veces más alto. En comparación, uno de los tsunamis más destructivos de este siglo, que alcanzó las islas de Hawái en 1946, destruyendo la ciudad de Hilo, tenía menos de 10 metros de altura. Las olas entraron en tierra firme, causando muerte y destrucción antes de extinguirse en la ciudad. Como casi todos los tsunamis, la ola que asoló Hilo fue originada por un terremoto en el suelo oceánico a mucha distancia. El tsunami de Hilo de 1946, el clásico tsunami generado por un terremoto, llegó desde miles de kilómetros. Llegó sin previo aviso, destruyendo grandes zonas de la ciudad, y mató a unas 100 personas, entre las cuales había bastantes niños. Se sabe que, a pesar de su capacidad destructora, los tsunamis generados por terremotos tienen un tamaño limitado. Esto se debe a que están causados por desplazamientos en el fondo marino. Cuando un terremoto parte el suelo del océano, un lado de la fractura se levanta. Cuando esto ocurre, el agua que hay sobre la fractura se eleva de la misma forma. Este movimiento empuja el agua hacia adelante y hacia afuera, creando una ola en la superficie del mar que se convierte en un tsunami. Pero incluso el mayor terremoto solo puede levantar el suelo del mar unos 10 metros, creando una ola de la misma altura. Esa es la altura que alcanza un tsunami normal. Lo que está claro en cuanto a los tsunamis generados por terremotos es que su tamaño está limitado por lo que los causa. El mayor terremoto submarino desplaza el fondo oceánico arriba o abajo unos 10 metros y eso produce un tsunami a esa misma escala, pero no mucho mayor. El fenómeno de Lituya Bay parecía inexplicable. Había producido una ola no de 10, sino de 150 metros de altura. Lo que la hubiera originado, sin duda, no había sido un terremoto. No teníamos la menor idea de qué había podido producir la ola que había dejado aquellos rastros en la bahía de Lituya. Sabíamos que la madre naturaleza no revela sus secretos fácilmente, pero aún así estábamos frustrados y no esperábamos averiguar la respuesta a nuestros problemas. En 1953, los científicos dejaron la bahía desconcertados. Pero 5 años más tarde, aquel extraño fenómeno se produjo de nuevo. Y esta vez había testigos. La fecha fue el 9 de julio de 1958. Llegamos a Lituya Bay como a las 8 de la tarde. Mi hijo estaba conmigo. Entonces tenía 8 años. Y al ser todavía un niño, tampoco me enteré mucho. Como a las 10:15 se oyó un enorme estruendo que venía de arriba por la entrada de la bahía. Era un ruido atronador que venía de esa dirección, de las montañas.
Hubo una pequeña pausa. Creí que todo había pasado. Pero por el rabillo del ojo percibí un movimiento. Miré hacia arriba y lo que vi fue como una explosión atómica. Después vino una ola enorme. Parecía una gran pared de agua. Me lanzó un salvavidas y me dijo, hijo, empieza a rezar. Estoy contemplando la muerte. Ese fue mi primer pensamiento. Cuando la ola nos alcanzó, sentí que el barco salía disparado hacia el cielo. La cadena del ancla medía 40 brazas, unos 67 metros, y empezó a desenrollarse muy rápido. Cuando llegó al final de las 40 brazas, se partió como un hilo. Entonces quedamos libres, pero seguíamos en la parte delantera de la ola. Fuimos impulsados tierra adentro por encima de los árboles. Entonces, di por hecho que íbamos a morir. Los Ulrich tuvieron suerte. Cabalgaron sobre la ola por encima de los árboles y luego fueron arrastrados de nuevo a la bahía. Otros dos barcos no tuvieron tanta suerte. La ola les arrastró mar adentro, donde naufragaron. Nunca había oído ni había visto nada igual. Era increíble. Era incapaz de imaginar cuál podía ser la causa. No dejaba de preguntarme qué mecanismo podía provocar algo así. Dolmila sobrevoló la bahía al día siguiente. Estas son las imágenes inéditas que grabó. Muestran la total devastación que había causado la ola. En 1958 yo estaba fuera del país. Don Miller me escribió y me contó lo de aquella increíble ola que había llegado a Lituya Bay y que había tirado de árboles y suelo hasta una altura de 520 metros sobre el nivel del mar. Es medio kilómetro de altura. Y eso es algo increíble. Mucho mayor que ninguna ola de la que se haya oído hablar. Esta vez, Mila pudo ver la causa de la ola. Un enorme trozo de roca se había desprendido de una montaña y había caído al agua a la entrada de la bahía. El impacto había originado una ola que había arrastrado la tierra del cabo colindante y luego se la había llevado mar adentro. Por primera vez, los científicos constataron que las olas gigantes podían estar causadas no solo por terremotos, sino por otra fuerza destructiva, los desprendimientos. Don dijo, ¿cómo no se nos había ocurrido antes? Fue un desprendimiento gigantesco a la entrada de la bahía. Cayó desde una altura de unos 1100 metros sobre el nivel del mar. Y eso creó una enorme salpicadura y una ola que luego se propagó hacia la boca de la bahía, sembrando el caos a su paso. Esta es con mucho la ola más alta de la que se tiene constancia. Los tsunamis normales son pequeños en comparación. Los más grandes, generados por terremotos, tienen unos 10 metros de altura en su formación. Comparados con un rascacielos, estos tsunamis apenas llegarían al 5º piso. Pero la ola de Lituya Bay alcanzó en su formación medio kilómetro de altura, unas 50 veces la altura de un tsunami corriente, más alta que ningún rascacielos del mundo.
La principal lección de Lituya Bay es que un pedazo de roca que sea lo bastante grande y caiga desde una altura suficiente al agua puede originar olas tremendamente grandes y violentas. Mucha gente empezó a pensar en el tamaño. La magnitud de los tsunamis generados por desprendimientos era prácticamente ilimitada. Los científicos iniciaron la tarea de intentar comprender aquel nuevo fenómeno. Tsunamis creados no por terremotos, sino por desprendimientos a gran escala. Llamaron a estas olas megatsunamis. Aunque los desprendimientos son constantes, sabemos que los megatsunamis son bastante poco frecuentes. Eso se debe a que la gran mayoría de los desprendimientos son demasiado pequeños para generar una ola semejante. Para que se forme un megatsunami, una roca de gran tamaño tiene que caer a la velocidad suficiente para que cuando choque contra el agua libere un único y enorme impulso de energía en forma de ola. El tamaño de la ola estará directamente relacionado con la magnitud del desprendimiento. Los tsunamis generados por desprendimientos tienen potencial para ser casi ilimitados en tamaño. Pueden ser tan grandes como el bloque que los ha originado, y eso significa que cuando algo cede, el desplazamiento de agua puede ser también enorme. Científicos de Suiza han fabricado la maqueta más avanzada del mundo para estudiar los megatsunamis generados por desprendimientos. Lo que tenemos aquí es un sofisticadísimo experimento de laboratorio que nos permite reproducir el impacto de un desprendimiento contra el agua. Y aquí tenemos un potente generador de desprendimientos de aire comprimido. Y esta caja roja, donde se introduce la gravilla para simular el desprendimiento. La caja roja se lanza por la rampa a gran velocidad. La solapa se abre y el desprendimiento cae e impacta contra el agua. Los científicos hicieron un análisis detallado de lo ocurrido en Lituya Bay, donde 90 millones de toneladas de roca golpearon el agua. Querían ver cómo dicho impacto había liberado energía suficiente para crear una ola gigante capaz de alcanzar medio kilómetro de altura. Adaptamos nuestra maqueta para simular una sección transversal de la bahía. Aquí arriba tenemos el generador de desprendimientos que representa la montaña desde donde cayó la roca. Al otro lado tenemos una rampa que representa el cabo por el que subió la ola. Lo que nos encontramos al hacer el experimento fue fascinante. Explica cómo una ola puede alcanzar la extraordinaria altura de 520 metros. Un desprendimiento impactó contra el agua a gran velocidad. El agua se desplazó tan rápido que no pudo cubrir el trozo de roca, creando una gran cavidad de aire, que desplazó aún más agua que el volumen del desprendimiento en sí. Esto explica cómo una ola puede tener energía suficiente para elevarse medio kilómetro y arrastrar todo a su paso. La velocidad y el tamaño del desprendimiento de Lituya Bay explica cómo pudo la ola ser tan enorme en su formación. Aquella ola no viajó mucho. Tocó tierra casi inmediatamente. Pero los megatsunamis también pueden atravesar océanos enteros. Al ir avanzando, su altura se reduce considerablemente, pero al ser un único y potente impulso de energía, pueden recorrer miles de kilómetros y causar destrucción en costas lejanas. La energía que libera un megatsunami cuando alcanza la costa es mucho mayor que la de ninguna ola de tormenta que podamos imaginar. Y la razón es la enorme longitud de la ola, es decir, la distancia desde el comienzo de la ola hasta su final.
Las olas de tormenta, por muy altas que sean, tienen una longitud de ola muy corta, que no suele superar los 100 metros desde la parte frontal de la ola hasta su fin. Esto es porque se originan simplemente por el efecto del viento sobre la superficie del mar. Los megatsunamis, por el contrario, mueven todo el cuerpo del océano, hasta el fondo marino, varios kilómetros por debajo. Dado el enorme volumen de agua que se desplaza, los megatsunamis tienen longitudes de ola muy elevadas, a menudo cientos de kilómetros desde la parte frontal de la ola hasta el final. Eso los hace especialmente devastadores cuando se aproximan a la costa. Cuando el océano pierde profundidad, el frontal de la ola reduce velocidad, pero la parte trasera sigue avanzando muy deprisa y empuja hacia adelante, levantando la parte frontal. Eso da lugar a la primera característica destructiva de los megatsunamis cuando alcanzan la orilla. Se levantan para convertirse en una pared de agua. La amplia longitud de la ola también da lugar a una segunda característica aterradora. En vez de romper en la orilla, la ola, en toda su longitud, penetra en tierra firme engullendo todo lo que encuentra a su paso. En las olas de tormenta la longitud de la ola es de varias decenas de metros, pero en los megatsunamis es de cientos de kilómetros. Y eso significa que cuando las olas de tormenta alcanzan la costa rompen casi inmediatamente, pero los megatsunamis siguen avanzando en toda su longitud de ola, lo que los hace tremendamente potentes y destructivos. Una vez que los científicos comprendieron que los desprendimientos en el agua podían dar lugar a megatsunamis, empezaron a preguntarse dónde tendría lugar el siguiente desprendimiento. Buscaron dónde se habían producido los más grandes en el pasado, con la esperanza de poder averiguar dónde iban a producirse en el futuro. Los geólogos sabían que hay ciertos emplazamientos muy vulnerables a los desprendimientos, las grandes islas volcánicas. Hay docenas de este tipo de islas diseminadas por los océanos del mundo, y la razón de que sean propensas a los desprendimientos es su particular formación. Estas islas surgieron hace miles de años, cuando la lava de las erupciones cayó al fondo del océano. Al enfriarse y endurecerse, las capas se fueron amontonando hasta formar una plataforma de cascotes volcánicos sobre el nivel del mar. Los científicos observaron que cada pocos miles de años, uno de aquellos montones de cascotes volcánicos había caído al mar. Las islas volcánicas se forman al acumularse sucesivas capas de lava a lo largo de muchísimo tiempo. De esta forma van adoptando forma de cono. Al mismo tiempo el océano las va erosionando por la base y al final todo eso acaba debilitando el bloque hasta un punto en que se derrumba. Esto es Hawái, la cadena de islas volcánicas más grande de la Tierra. Estos abruptos valles son los enormes trozos de la costa de Hawái que cayeron al mar hace cientos de miles de años. Los megatsunamis que provocaron tuvieron que ser miles de veces más potentes que el de Lituya. Bajo el agua están los escombros de las antiguas avalanchas hawaianas. Grandes trozos de las islas han caído al fondo del mar. El fragmento más grande es la montaña marina de Tuscaloosa, un bloque gigante que se desprendió de la isla de Oahu hace 2 millones de años. Esta roca tiene casi 10 veces el volumen del Everest. Cuando chocó contra el agua, tuvo que provocar un megatsunami inimaginable. Habría tardado 5 horas en recorrer el Pacífico y llegar a la costa oeste de América. Pero ese fenómeno no fue único. Lo que vemos cuando nos ponemos a mirar las islas volcánicas es que en todos los archipiélagos hay derrumbes. Las pruebas son irrefutables. Vayas donde vayas, hay avalanchas de escombros. Las islas de Cabo Verde en el Atlántico también tuvieron un desprendimiento a gran escala. Fue hace 80.000 años.
El megatsunami que debió originar habría tardado solo 1 hora en llegar a la costa oeste de África. Estos derrumbes de islas volcánicas no parecen muy frecuentes, solo se dan cada varios miles de años. El más reciente se cree que tuvo lugar en el Océano Índico, cuando parte de la isla Reunión se desplomó hace 4000 años. Siete horas más tarde, la ola que habría generado alcanzaría Australia. Aunque se cree que es la última isla volcánica que se ha derrumbado, parece inevitable que esto vuelva a ocurrir en algún sitio. No se pueden construir islas a lo largo de miles de años, colada tras colada, sin que haya derrumbes. Forma parte de su naturaleza, forma parte de su historia y de su futuro. La gran pregunta es dónde y cuándo tendrá lugar el próximo derrumbe de una isla volcánica. Porque estos desprendimientos ocurrieron en el pasado remoto. Nadie ha presenciado nunca ninguno. Son tan poco frecuentes que los científicos no pueden estar seguros de cuáles serán los precursores, pero de todas las grandes islas volcánicas del mundo, una en particular muestra síntomas inquietantes de inestabilidad. Si esa isla se desplomase, crearía un megatsunami que recorrería el Atlántico y arrasaría la costa este de los Estados Unidos. Todas las ciudades de la costa quedarían destruidas. Desde Nueva York al norte, hasta Miami al sur. La ola sembraría el caos hasta en 20 kilómetros tierra adentro. El origen de esa ola estaría a miles de kilómetros. Ese megatsunami procedería de una isla volcánica frente a la costa norteafricana. De una de las Islas Canarias. Procedería de la isla de La Palma. La Palma es una de las Islas Canarias más occidentales. En ella viven 80.000 personas, principalmente de la agricultura y el turismo. En la isla también hay 2 volcanes, uno extinguido y otro activo. A principios de los años 90, un geólogo británico viajó a la isla para estudiar el volcán activo, el Cumbre Vieja. Vine a trabajar en el volcán Cumbre Vieja con la intención de comprender su historia y los riesgos volcánicos que tenía. Simon Day iba a encontrar pruebas de que el próximo derrumbe de isla volcánica ocurriría probablemente aquí. La Palma está formada en su totalidad por 2 volcanes. El extinguido ocupa toda la zona norte, pero la mitad sur de la isla es el volcán activo, el Cumbre Vieja. Tiene forma de cresta más que de cono, y sus focos eruptivos llevan miles de años emitiendo pequeñas coladas de lava por toda la cumbre de la cresta. En 1949 entró repentinamente de nuevo en erupción, y esa erupción lo cambió todo. Aunque la erupción en sí no supuso mucho peligro para los isleños, poco después comenzó un fenómeno bastante anómalo. Como una semana después del comienzo de la erupción de 1949, ocurrió algo extraordinario. Hubo una serie de fuertes terremotos, y la cara oeste del volcán se deslizó hacia el mar unos 4 metros. En unos 2 kilómetros a lo largo de la cumbre del volcán se abrió una fisura.
No se trata de un foco eruptivo que se abre horizontalmente y el magma sale como lava. Este lado ha caído en relación a este otro unos 4 metros y esta zona se ha desplazado hacia el mar, lo cual es algo muy poco frecuente, algo único que no se ve a diario en los volcanes. Una parte de la palma había empezado a deslizarse y luego se detuvo bruscamente. Simon Day no estaba seguro de lo que le había pasado al volcán y de si volvería a ocurrir o incluso si caería al mar. El problema era que el Cumbre Vieja había entrado muchas veces en erupción en su historia, pero no se conocía ningún corrimiento. Lo especial de la erupción de 1949 era porque se había producido dicho desplazamiento de tierra. Para averiguarlo, Day tenía que descubrir qué estaba pasando en la estructura de las rocas del interior del volcán. Aquello le diría no solo por qué se había producido el corrimiento, sino también si era el precursor de una avalancha gigantesca. El Cumbre Vieja sigue activo, haciendo difícil saber exactamente qué está pasando dentro. Pero el otro volcán de La Palma está extinguido y su estructura rocosa es similar a la del Cumbre Vieja. Aquí hay un lugar donde los geólogos pueden ver el interior de un volcán. Estos túneles son un recurso estupendo para los geólogos porque nos permiten ver el interior de los volcanes. Entran varios kilómetros en horizontal y hasta 2 por debajo de la superficie. De modo que lo que podemos ver aquí es casi único en el mundo, el interior de un volcán. En lo más profundo había una pista que empezó a explicar no solo qué había producido el corrimiento de arriba, sino también si un día el Cumbre Vieja se vendría abajo. Lo que alberga el interior de esos volcanes es sorprendente. Agua. Los volcanes en islas como La Palma son poco comunes. Están llenos de agua. Gran parte de la lluvia que ha caído en La Palma a lo largo de miles de años ha quedado atrapada dentro de los volcanes por su particular estructura rocosa. En lo más profundo de los volcanes de La Palma hay 2 tipos de rocas. Por un lado hay detritos permeables que permiten que la lluvia penetre. Pero atravesadas verticalmente entre sus residuos hay rocas de otro tipo, enormes muros de lava que al enfriarse forman filones endurecidos. Estos filones son impermeables y actúan como diques que retienen columnas de agua de lluvia en el corazón del volcán. Lo que vemos aquí es uno de los tipos de roca que hay en el corazón de volcanes como el Cumbre Vieja. Es un material muy suelto, muy permeable. El agua puede penetrar por él desde la superficie y llegar hasta este nivel en el interior del volcán. El segundo tipo de roca es este. Este es el filón de lava y es muy duro. Está formado por lava volcánica que se ha abierto paso volcán arriba. Al concluir la erupción, la lava del filón se solidifica y da lugar a esta roca tan dura. Lo importante de esta roca es que es muy impermeable. El agua no puede penetrar en ella, queda atrapada, de forma que estos filones del interior de los volcanes actúan como diques. Simon Day empezó a preguntarse si el efecto de este agua dentro del volcán podía conducir a su derrumbe final. Se puso en contacto con un geólogo que estudia las fuerzas que se desarrollan dentro de los volcanes, Derek Ellsworth. Concretamente, Ellsworth estaba interesado en el efecto de la presión del agua en los derrumbes volcánicos. Esto es una maqueta muy sencilla de cómo la presión del agua puede causar inestabilidad en los deslizamientos. Tenemos 2 ladrillos inclinados. Cuando los ladrillos están secos, sin presión de agua actuando entre su juntura, como en una vertiente volcánica estable, no hay movimiento.
Sin embargo, si se añade agua, esta empieza a forzar la separación de los dos ladrillos. La presión del agua levanta el ladrillo de arriba. Cuando añadimos agua entre estos dos ladrillos, si la presión que ejerce es lo bastante fuerte para reducir la resistencia, el ladrillo de arriba se resbalará hacia abajo. Aunque la presión del agua es capaz de separar los ladrillos, Ellsworth se dio cuenta de que el agua por sí misma no podía derrumbar una isla volcánica. Descubrió que hacía falta otro elemento que actuase sobre el agua, el calor. Porque cuando este tipo de volcán entra en erupción, el calor del magma tiene un efecto crucial. Esto simula lo que le ocurre al agua atrapada entre los filones del Cumbre Vieja cuando el magma asciende en las zonas más altas del volcán. Este agua caliente representa el magma del interior del volcán. El agua roja del matraz, como el agua del interior del volcán, se expande al calentarse. Y al aumentar la presión dentro del matraz, la única salida que le queda al agua es este tubito. Esto simula lo que ocurrió dentro del Cumbre Vieja. Al calentarse el agua atrapada entre dos filones, esta se expande y la presión aumenta radicalmente, causando en última instancia el deslizamiento de los flancos del volcán. Fue muy emocionante porque encontramos un mecanismo que podíamos utilizar para explicar cómo aquellas enormes masas de rocas podían ser empujadas hacia los lados de las islas. El calor de una erupción era la pieza final del puzzle que explicaba las fuerzas que intervendrían en el volcán. Cuando una nueva columna de magma asciende y empieza la erupción, el agua atrapada entre los filones se calienta y por tanto se expande, creando una enorme presión en el corazón del Cumbre Vieja. Muchos científicos creen que eso será el desencadenante del derrumbe del flanco occidental del volcán hacia el mar. Averiguamos que el ligero aumento de la temperatura en el centro del volcán, debido a la inyección de magma, podía dar como resultado grandes cambios en la presión del agua. Dicha presión es lo bastante elevada para hacer fuerza en el flanco y provocar el derrumbe del volcán. Lo que esto significa es que el próximo derrumbe irá ligado a una futura erupción. En el Cumbre Vieja se dan todas las condiciones para un desprendimiento gigante. Es un volcán activo lleno de agua. Simon Day tenía que averiguar la magnitud del posible derrumbe y para hacerlo necesitaba conocer el tamaño de la falla del interior del volcán. Inició un detallado estudio de todos los focos eruptivos de la cumbre para ver la extensión de la falla, algo que nadie había hecho antes. Trazamos un plano del volcán desde el sur hacia el norte y desde el sur seguimos esa línea de focos eruptivos hacia el norte del volcán, hacia la zona de la cumbre. Lo que averiguamos fue que la línea de focos iba recta hacia el norte y de ahí dedujimos cómo subía el magma desde el interior de la Tierra por debajo del volcán para salir al exterior. Cuando Day marcó los focos eruptivos en un mapa geológico, vio que en el interior del volcán la falla era mucho más amplia de lo que parecía en la superficie. Podía tener hasta 20 kilómetros de longitud y atravesaba todo el volcán. Potencialmente, un lado del Cumbre Vieja, 500 millones de toneladas de rocas, iba a caer al mar. Cuando empezamos a analizar la información obtenida al trazar un plano del Cumbre Vieja, vimos que se había producido un cambio en los focos del volcán. La línea norte-sur de focos se había extendido más hacia el norte con nuevos focos eruptivos, a cual más joven, más hacia el norte. Eso significaba que la cara oeste del volcán era cada vez más inestable. Todo ese flanco se movía hacia el mar como un único bloque.
Los científicos suizos se pusieron a calcular lo que podía pasar. Tuvieron que construir una nueva maqueta para calcular el tamaño del megatsunami que crearía aquel fenómeno. El desprendimiento del Cumbre Vieja sería miles de veces mayor que ninguno que los científicos hubieran estudiado, y por ello sus experimentos solo podían dar cifras aproximadas de las dimensiones de la ola. Por supuesto, hay grandes diferencias de escala entre el derrumbe del Cumbre Vieja y su maqueta de laboratorio. Hemos intentado ser prudentes en nuestros cálculos, usando supuestos bastante sensatos, pero aún así los resultados han sido muy inquietantes. Los cálculos finales de los científicos suizos daban como resultado una ola extraordinaria. Si el Cumbre Vieja se derrumbara como un solo bloque, crearía un megatsunami gigante con una altura de ola inicial de 650 metros y una longitud de 30 o 40 kilómetros que avanzaría hacia el oeste por el Atlántico a una velocidad de 720 kilómetros por hora en dirección a América. La magnitud de aquello producía una sensación de irrealidad cuando uno pensaba en lo que podía pasar. El fenómeno era tan grande que no solo afectaría a la gente de la isla, sino a personas del otro lado del océano Atlántico. Personas que no tenían ni idea de que en La Palma podía ocurrir algo así. Hay pruebas que demuestran que derrumbes como el de La Palma crearían megatsunamis capaces de atravesar océanos enteros y devastar continentes lejanos. Los científicos saben que uno de los últimos deslizamientos de las Canarias ocurrió aquí, en una isla vecina a La Palma. Cuando una parte de la isla se derrumbó hace 120.000 años, originó un megatsunami que tuvo que cruzar el Atlántico hacia América. Simon Day cree que las pruebas de este poder de destrucción pueden verse a miles de kilómetros en las Bahamas. Cree que la enorme ola remodeló algunas de estas islas, haciendo volar estas crestas hasta 10 kilómetros por las costas de las Bahamas. La ola también arrancó enormes pedruscos del fondo del océano, algunos de unas 1000 toneladas de peso, y los lanzó por encima del nivel del mar. Era algo asombroso. Había pruebas de que un fenómeno tan extraordinario solo podía estar causado por algo tan catastrófico como el derrumbe de una isla. ¿Cuándo tendrá lugar el próximo fenómeno catastrófico? Los geólogos han descubierto que el Cumbre Vieja podría venirse abajo en alguna erupción volcánica futura. Sin embargo, la dificultad reside en saber cuándo ocurrirá. No tenemos ni idea de cuándo será la próxima erupción en la cima del Cumbre Vieja. Según los archivos, ha habido erupciones en 1949, en 1712 y en 1646, por lo que parece que hay erupciones cada 2 siglos aproximadamente. La última fue hace 50 años, o sea que es probable que en algún momento del siglo que viene se produzca otra erupción ahí arriba. Los turistas de Estados Unidos y de las Canarias no deben cancelar sus vacaciones. No es probable que haya otra erupción hasta dentro de varias décadas, y harían falta muchas más para que el flanco del volcán cayese al Atlántico. El problema es que los científicos no pueden asegurarlo. Podría haber 5 erupciones más en el Cumbre Vieja antes de que el flanco oeste se venga abajo. Podrían ser 10, podrían ser 20, pero el flanco oeste también podría derrumbarse durante la próxima erupción. Sencillamente no lo sabemos, pero digamos que si yo viviera en Miami o en Nueva York y oyese que el Cumbre Vieja había entrado en erupción, estaría muy pendiente de las noticias. Las pruebas geológicas muestran que La Palma puede ser la próxima isla volcánica que se venga abajo. Y cuando lo haga, dará lugar a un desastre natural devastador. Lo primero que se percibiría sería actividad sísmica, terremotos, porque el derrumbe estará relacionado con una erupción.
Cuando las fuerzas del interior del volcán aumenten hasta el punto de vencer las fuerzas de fricción que sujetan el flanco en su sitio, dicho flanco empezará a moverse hacia el mar. Y después, en algún momento, la roca empezará a resquebrajarse y ese enorme pedazo de roca, de unos 20 kilómetros de largo o más, empezará a deslizarse hacia el mar. Las olas iniciales tendrían varios cientos de metros de altura y se moverían hacia el océano, propagándose lateralmente, pero con mucha energía, y avanzando por el Atlántico hacia las costas americanas. Si lo miramos desde arriba, parece algo increíble que la isla se venga abajo generando unas olas enormes capaces de alcanzar la costa este de Estados Unidos. Las olas tardarían 8 horas en llegar desde aquí hasta la costa de Estados Unidos. Tiempo suficiente para dar el aviso y alertar a la gente de lo que está pasando. Pero, a menos que los planes de evacuación fuesen muy eficaces, no sería tiempo suficiente para sacar a todo el mundo de las zonas afectadas. Las zonas de riesgo incluyen ciudades como Miami, partes de Boston, las zonas costeras y barrios periféricos de Nueva York. Si estuvieras en una playa de lo que actualmente es Miami, los primeros efectos que verías serían seguramente lo que llamamos resaca. El mar retrocedería de repente. Verías la marea más baja que recuerdas. Quedarías embelesado. Pero por detrás, verías esa pared acercándose hacia ti. Sería la catástrofe natural mayor de la historia. Hay un problema con todas las catástrofes naturales importantes porque nunca las hemos vivido y no pensamos que vayan a pasarnos a nosotros. Las ignoramos, pero este tipo de fenómenos han ocurrido a lo largo de la historia geológica. No van a dejar de pasar porque estemos aquí. La Palma se derrumbará en el Atlántico Norte. La cuestión no es si, es cuándo.